Después de 2 años de inactividad determinada por la escasez de agua, la sequía pertinaz que ha durado este tiempo, y tras las últimas lluvias de finales del otoño y principios de este invierno, ya tenemos agua en la marisma y eso nos permite retomar nuestras tareas dentro de la serie Paseos por el Tiempo y sus Paisajes. Después de 3 programas, este era el cuarto, sobre la marisma y la vera. La intención nuestra es presentar ya ahora, como colofón de esta serie, lo que es Doñana propiamente dicho, el Parque Nacional y su reserva biológica, y lo vamos a presentar, diríamos, caminando por lo que es la vera. La vera es el encuentro de la arena con la arcilla, el espacio, diríamos, que vertebra todo el mundo de Doñana propiamente dicho. Entonces, caminando por la vera, vamos a ir presentando la marisma y la vera también. En ese sentido, vamos a empezar haciendo una presentación física que va a hacer el compañero y conocido Antonio Rodríguez Ramírez, profesor de Geología de la Universidad de Huelva y, como sabéis todos, de la familia Clarita, muy marismeña, y nos va a hacer la presentación geológica de la marisma, sus orígenes, sus unidades geomorfológicas y demás, para después, hemos invitado también hoy a Leandro del Moral Ituarte, que es geógrafo, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y dedicado especialmente a asuntos de agua y de hidrología, y que nos va a presentar también todo el tema de la intervención humana y la hidrología de la marisma del Guadalquivir, de todo el estuario y de la marisma concreta de Doñana. En fin, vamos a ello. Bueno, las marismas que tenemos hoy día es resultado de la colmatación total del antiguo estuario del Guadalquivir. Este estuario se extendía hace unos miles de años hasta prácticamente Sevilla, y donde había dos grandes condicionantes o dos grandes factores que condicionaron un poco su evolución. Por una parte la dinámica marina y por otra parte la red fluvial. El progresivo crecimiento de las barreras arenosas, tanto de Doñana como de Algaida, en la zona de la desembocadura del estuario, pues fueron las que condicionaron en gran modo la colmatación y la progresiva retirada de la influencia marina de este estuario, pasando a dominar los factores o los condicionantes fluviales, siendo el Guadalquivir pues la red fluvial más importante, que vertía sus sedimentos y sus caudales, como digo, a este estuario. Prácticamente en los últimos miles de años esta dinámica fluvial, con sus aportes terrígenos y, como digo, la retirada definitiva del nivel del mar, de la influencia marina, es lo que ha dado lugar a los diferentes ambientes marismeños que tenemos hoy día, desde los malecones fluviales, lo que hoy día denominamos pasiles, vetas, caudales abandonados o caños, que han conformado un poco la fisiografía, la geomorfología que tenemos, ¿no? Hay dos grandes elementos que podemos diferenciar dentro del estuario, uno que sería la marisma y otro que serían las barreras arenosas. La marisma, cuyos sedimentos fundamentales serían las arcillas, y las barreras arenosas, las arenas. Las barreras arenosas formadas por la dinámica marina, aportes traídos básicamente de la erosión de acantilados costeros y aportes de la red fluvial, y las arcillas de la marisma aportadas fundamentalmente por la red fluvial, ¿no?
Desde el punto de vista de los usos humanos, la marisma, ese gran lago colmatado a lo largo de los últimos miles de años por las aportaciones finas de la red fluvial, la encontramos dividida, o podemos verla, clasificarla en 4 sectores diferentes. En primer lugar, la marisma saneada, desecada, con diques y drenaje superficial y un drenaje subterráneo que facilita la desalinización de los suelos. Esta es la margen izquierda, la zona regable del Bajo Guadalquivir y, en parte, la zona tercera del Plan Almonte Marismas, del norte de las marismas de Aznalcázar. Un segundo sector es el defendido, rodeado de diques, drenado, pero sin desalación subterránea, que son fundamentalmente las islas, la zona central, Isla Menor, Isla Mayor, la zona arrocera. Un tercer sector en proceso de diferentes estadios de transformación, con diques, con drenaje, pero sin aportación hídrica. Las marismas de Trebujena, la sección cuarta de marismas de la margen izquierda, las lagunas de Trebujena, el sector a la derecha del brazo de la torre, los Caracoles, por ejemplo, o el sur de Isla Mayor, la Veta La Palma. Algunos en proceso de renaturalización, otros en unas expectativas de cambio todavía no decididas, otros transformados hace ya tiempo en actividades acuáticas como los yesos, etc. Y un cuarto sector, el sector dedicado a la conservación, el sector afectado por todos los cambios pero no intervenido directamente, que son, claro, las marismas del Parque Nacional, pero también islas de conservación que se encuentran en los antiguos brazos, Brazo de la Torre, Brazo del Este, marismas de Bonanza, etc. El proceso de transformación que ha dado lugar a esta distribución de usos es largo y accidentado. Comienza a finales del siglo XVIII, si no antes, pero ya efectivamente a finales del siglo VIII con las cortas del río, las cortas, dedicadas a facilitar la navegación y que, entre otras cosas, producen la concentración del caudal progresivamente en el cauce central y la extirpación de los brazos, con las cortas del Borrego, la corta del Borrego, la corta de Casas Reales, etc. Este es un proceso que va acompañado de intentos de colonizar, de sanear, de bonificar las marismas, a cuenta o a cargo de grandes empresas privadas para las que el rey, estamos hablando del siglo XIX ya, va haciendo concesiones, como las de Escobar, posterior marqués de las marismas del Guadalquivir, en la zona actual de Lebrija, en ese sector, la de Felipe Riera, posterior marqués de Casarriera, Isla Mayor, y sobre todo la Compañía de Navegación del Guadalquivir, a la que se le concede Isla Menor. Todas estas, y más posteriormente, segunda mitad del siglo XIX, Aicario, Yanguren, la marisma gallega, el lago de Almonte. Todas estas operaciones avanzan poco, no consiguen ni mucho menos los objetivos de saneamiento, de colonización, de desarrollo de riqueza agrícola, ganadera que proponían. Ocasionan grandes conflictos con los antiguos no propietarios, pero titulares de esos territorios, que son bienes concejiles. Enormes, larguísimos procesos en ocasiones que acaban con sentencias favorables a estos concesionarios que se apropian de estos terrenos, en línea, en consonancia con la legislación de fomento de la bonificación, de la desecación, que luego incluso se consolidará en el siglo XX esta legislación. Hay un debate sobre el carácter especulativo de estos titulares, que van, por otra parte, transmitiendo sus concesiones 4, 5, 6, llegan hasta Beca, ya en los años 30, 40 llegan a Beca,
previamente por compañías, estos marqueses pasan a compañías de transformación, de bonificación, etc. Pero hay un dato clave que explica el retraso, que no es hasta mediados del siglo XX cuando empiezan a hacerse efectivas estas transformaciones, ya he mencionado de Beca Palante, y en la margen izquierda del plan de transformación del Bajo Guadalquivir, de los años 50 para adelante. Hay un dato clave que es las dificultades que presenta el estuario del Guadalquivir, este gran delta interior del Guadalquivir, en relación con otros espacios marismeños, de marismas litorales mediterráneas, que es la profunda penetración de la marea, hasta 120 kilómetros agua arriba, lo que significa salinidad. Una salinidad además acrecentada precisamente por el éxito de las operaciones de rectificación y de unificación del flujo en el cauce central que desarrolla la autoridad portuaria, que va aumentando dicha carrera de marea y por tanto dicha penetración salina. Esto hace que las operaciones de colonización agraria, que es el objetivo básico de todas ellas, no empiecen realmente a materializarse con éxito creciente hasta el control hidrológico del conjunto de la cuenca, hasta que se consigue almacenar suficiente agua para en los profundos estiajes, que además acompañan a la gran salinidad, profundos estiajes, permitan hacer retroceder el frente, el tapón salino, y permitan extraer agua del estuario de las calidades suficientes para el riego, o bien transportar a través de un gran canal, 150 kilómetros aguas arriba del estuario, desde la confluencia del Genil, desde Peñaflor, hasta toda la margen izquierda, y de una y otra manera, controlando el tapón o trayendo directamente agua que hace falta tener en grandes embalses, que no se construyen sino a partir de los años 50, 60, 70 y que permiten esta gran operación de transformación, que por tanto tiene una característica fundamental, la presencia del Estado como agente fundamental e imprescindible de la transformación. Estamos en La Vera, junto al Palacio de Doñana. La Vera es el ecotono, el borde, el límite entre dos grandes ecosistemas. Detrás de mí, decenas de kilómetros de suelo arcilloso, surcados por el río Guadalquivir, que en circunstancias normales se inundan todos los inviernos y se secan en verano. Delante, arenales cubiertos por matorral, con alcornoques, sabinas y enebros dispersos. La Vera es el límite entre un ecosistema inmaduro, que es la marisma, muy productivo, y un ecosistema maduro menos productivo pero más estable, que es el arenal, es el monte. Normalmente los ecólogos saben bien que la fauna explota los ecosistemas inmaduros que tienen picos de alta productividad, en el caso de la marisma en primavera, incluso a finales del invierno, pero se establecen en los ecosistemas más estables. Por esa razón, la Vera, el borde entre los dos, es el sitio donde más fauna se puede encontrar. Mucha de esta fauna se alimenta en la marisma cuando la marisma produce más, pero se refugia y come en el monte más estable cuando la marisma está abrasada y es un secarral improductivo. Lo que he mencionado de la fauna es aplicable también para los humanos. Para la gente era mucho más difícil, es mucho más difícil vivir en una marisma que puede ser un desierto abrasado o puede ser una laguna, dependiendo del momento del año, que vivir en el monte, en el arenal, que es más permanente, es más parecido
durante todo el año. Pero como la marisma da de comer, tiene caza, tiene comida para el ganado, la vera es el lugar más estable para establecerse, de manera que puedas explotar a la vez el monte y la marisma. La vera es donde más edificios hay, todo a lo largo del Parque de Doñana. Como estamos viendo estos días y en este programa, la marisma o el estuario del Guadalquivir es lo mismo, marisma o estuario, se caracteriza principalmente por su planitud. Es un espacio, un territorio horizontal, sustantivamente horizontal y muy plano, de manera que cualquier pequeña variación que hay en relación principalmente con el agua, con la presencia o no presencia del agua y demás, significa un cambio también en la propia nomenclatura de las unidades geomorfológicas, de las unidades fisiográficas de la marisma. De manera que si, por ejemplo, una zona que no se inunda nunca o muy pocas veces, casi nunca, pues se llama beta. Los nombres además, los topónimos son además muy primarios, muy domésticos, ¿no? Entonces, una beta. Lo contrario, una zona donde va normalmente el agua se suele mantener el más tiempo posible, pues se llama caño. Cuando la beta es muy amplia, pues entonces se llama pacil, porque normalmente sirve también para pastar los animales. Y uno de los elementos o de estas unidades geomorfológicas sustantivas de la marisma son los lucios. Estamos precisamente frente al lucio del Membrillo, que es el lucio más amplio, más grande de Doñana en el final de la vera, ya metido prácticamente en la zona de Marismilla, del Pinar de Marismilla, que es lo que nos rodea. Entonces, este lucio, la palabra lucio, pues también, como hemos indicado anteriormente en relación con los topónimos domésticos, ¿qué significará? Pues significa principalmente lo que luce. El lucio es lo que luce, la luz, donde se refleja la luz. Y efectivamente el lucio puede lucir en invierno por el agua, cuando hay un buen invierno está lleno de agua. Este invierno ya hablaremos ahora con Leandro y comentaremos la problemática del agua muy complicada. Cuando hay un buen invierno, este lucio está lleno de agua y luce por el agua, y en verano luce por lo que le queda de sal, que a su vez significa reflejos marinos, reflejos solares, que da lugar a lo que se llaman los espejismos y demás. Tenemos principalmente en esta zona sur, o casi sur de Doñana, hay o de la Vera, hay dos lucios. Uno que está en el Puntal, que es el lucio del Caballero, que precisamente este año está todavía lleno de agua. Se ha llenado de agua hasta hace 40 días que llovió y no se ha vaciado, con lo cual está lleno de agua. Y tenemos otro lucio, que es este, que como os he dicho es el del Membrillo, que es el más amplio de Doñana, que no se ha llenado del todo y le ha dado tiempo en 40 días de no lluvia, pues con el aire y con la evaporación y la colmatación y todo eso, ha dado tiempo a secarse prácticamente, de manera que solamente se atisba al fondo alguna línea de agua, pero en realidad está de nuevo seco. Y precisamente hablando de agua y sequía, tenemos delante de nosotros hoy también, como el otro día, a Leandro del Moral, que como sabéis es un especialista en asuntos hidrológicos, en asuntos de agua. Y quería yo comentar con él, pues, qué le parece esto de que se está diciendo últimamente
que si Doñana, hasta qué punto el tema del agua está afectando de manera especial y significativamente y excepcionalmente a Doñana. Coméntanos un poco ese asunto, Leandro, si no te importa. Sí, voy a hacer un comentario de los antecedentes, brevemente, sintéticamente, porque realmente esto hay que verlo en una perspectiva de cambio constante a lo largo de los últimos 200 años, que es lo más inmediato en la historia del estuario del Guadalquivir, que muestra el carácter dinámico, cambiante, la dificultad de localizar modelos sobre los que situaciones que considerar pues arquetípicas, de patrones que seguir o que continuar o que rehacer, que construir. Bien. Aquí los primeros que intervinieron de una manera con incidencia importante en el estuario fue el puerto de Sevilla, enderezando para acortar la distancia de la navegación desde Sanlúcar a Sevilla, para cortando meandros y cortando brazos. Ellos querían cortar, reducir, pero claro, eso tuvo dos consecuencias. En primer lugar, que entraba más la marea, que es lo que pretendían, tener más profundidad, y entraba más la salinidad del mar. Y por tanto el agua dulce que bajaba pues se encontraba que chocaba con ese tapón salino y se quedaba más arriba. Y por otra parte, al cortar los brazos, que también lo pretendían, porque ellos justificaban su intervención en la reducción de la inundación, empezaron a evitar la inundación o a reducir la inundación en ambas partes. En la parte de los Palacios, Lebrija, el brazo del este, y en la parte de Aznalcázar, Hinojos, el brazo del oeste, la marisma gallega y todo esto. Y empezaron a tener conflictos con la gente que allí había. Ellos consideraban que no había nadie. Eso Juan lo ha estudiado muy bien, la proclamación de un ámbito desértico, inhóspito, improductivo. Les interesaba, entre otras cosas, esa imagen para justificar su entrada sin condiciones, no incondicionada. Pero había gente, claro, estaban los ganaderos, aparte de otra mucha gente que aprovechaba, que se empezaron a ver afectados. Y los ayuntamientos, que eran los titulares de aquellos terrenos, que empezaron a ser apropiados por los financieros, que eran nombrados marqueses y que acabaron en compañías, que acabaron privatizando todo este enorme espacio, ¿no? Luego llegó la conservación. Y una vez que ya los agricultores se habían instalado en esas marismas transformadas, se habían expulsado los ganaderos y a otras actividades recolectoras, llegó la conservación y empezó a poner límites también a los recursos que la ganadería necesita, que la agricultura, que había sustituido a la ganadería, necesita para proliferar. Y ahí estamos ya con los conflictos, sobre todo de los usos de las aguas subterráneas, que es lo que más en este momento se plantea, ¿no? El conflicto entre conservación y una agricultura que ya no solo utiliza en la parte más oriental las aguas dulces, con conflicto con la salinidad del río, sino las nuevas aguas, históricamente hablando, del acuífero, y las necesidades, las condiciones que requieren los freáticos, los niveles freáticos para mantener las humedades del suelo, etcétera, frente a la extracción para... De manera que es un conflicto histórico que ha ido pues, alternando, sustituyendo unos agentes por otros, y que ha ido creando, construyendo unas nuevas realidades. En este lucio que tenemos aquí delante, las transformaciones que afectaron al Guadiamar y a ese caño del Guadiamar que llevaba las aguas en avenidas de ese río, pues hace que se alimente básicamente de aportaciones de lluvia y por tanto pluviales, y por tanto depende mucho de estas lluvias que realmente llevamos un periodo largo de precipitaciones por debajo de la media, desde el último año que fue muy abundante, el año hidrológico 10-11, que fue muy abundante. Son ya 12 años, 12-13 años de bajas precipitaciones, no muy bajas,
pero un 10, un 15% por debajo de la media, que influye mucho en el agua que corre, porque cuando baja un 10 o 15% la lluvia, baja un 40 o un 50% la escorrentía, el agua que queda en los cauces o que se infiltra. Y salvo el año 18, que fue un paréntesis, una primavera casi milagrosa, que dio un respiro, hemos vuelto de nuevo desde entonces a las bajas precipitaciones, y esto, claro, complica, agudiza esos conflictos entre navegación, ganadería, agricultura, conservación, que caracterizan este espacio. Muy bien. Efectivamente nos encontramos en un espacio que ya lo menos que se puede decir que tenga es pureza, ¿no? Es un espacio caracterizado principalmente por lo híbrido, por la mezcla, pero esa es la realidad sustantiva de este espacio. Comentábamos hace un momento que es diferente a los grandes parques nacionales, por ejemplo, americanos, que llaman la atención por su grandiosidad, por la potencia de la naturaleza. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en Iguazú. Entonces tú dices, aquí la naturaleza tiene una fortaleza, una capacidad de llevárselo todo por delante, pero sin embargo lo que llama la atención de este territorio no es precisamente la potencia de la naturaleza, sino su fragilidad mezclado con lo que significa el hibridismo, los elementos diferentes presentes en un lugar no demasiado excesivamente grande como los grandes parques de los que estamos hablando. De manera que aquí Doñana, como ya sabemos todos, es una mezcla de Atlántico, Mediterráneo, Europa, África, ¿no? Todo eso está presente aquí, pero además en cada uno de los pequeños rinconcitos que te puedas encontrar en cualquiera de los grandes ecosistemas. De manera que si tú vienes, por ejemplo, por el pinar de la Marismilla que tengo delante, pues de pronto puede aparecer un claro en el que surgen elementos que están mezclando el palmito con el helecho, ¿no? El palmito claramente casi predesértico y el helecho de la landa atlántica. Pues todo eso está ahí, está presente en pequeños detalles, en pequeños rodales, y eso es lo que en realidad conduce a considerar a Doñana como algo que es excepcional. Pues si se entiende por excepcional que es algo que hay que conservar sustantivamente, es excepcional. Pero si se entiende por excepcional que sea algo que es absolutamente único en el mundo, no es tanto, porque constituye un modelo de encuentro, un modelo de mezcla, un modelo de hibridismo, se mezclan las cosas. Y lo mismo desde el punto de vista natural como desde el punto de vista del uso, como tú bien has explicado. Sí. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, desde luego, hay esta expresión tan importante para entender, que creo que la has utilizado, que es la microtopografía, y aquí estamos hablando que 10, 15, 20, 30 centímetros introducen un cambio en los ecosistemas, en los biotopos, en las plantas, en los animales, en los materiales del suelo que componen cada uno de esos espacios. Es clave para entenderlo, totalmente cierto. Eso responde, por otra parte, al área, a la región mediterránea, claro, en la que estamos, aunque estemos en el Atlántico, que tiene esas características de lo pequeño, de lo diverso, pero, yo añadiría un pero, y es que Doñana, siendo eso, es grande, y las marismas del Guadalquivir, que no son parque natural, parque protegido, pero que territorialmente pertenecen, son 150.000 hectáreas, más otras 50 o 60.000, 200 y pico en total, de arenales. Y eso es una pieza territorial muy grande. Y dentro de esta pieza territorial hay unidades también. Vamos por la playa y es impresionante.
la playa. Miramos las marismas y es impresionante y no tiene nada que ver con la playa. Estamos en los cotos o en los pinares y lo mismo. Estamos en los arenales y lo mismo. Estamos en los arrozales, que es una pieza de Doñana, el arrozal, aunque sea un terreno productivo y alejado de las zonas protegidas, es un terreno extraordinario que pertenece, inmenso también. Bueno, estamos en la desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar, entre Almonte, Punta de Malandar y Sanlúcar de Barrameda, en la broa del Guadalquivir. Un espacio, un lugar clave para Doñana. Pudiera parecer desde la perspectiva de los espacios protegidos del Parque Nacional que estamos en un lugar periférico, en el borde. Sin embargo, desde la perspectiva del conjunto del territorio al que Doñana pertenece, estamos en el vértice del triángulo que forman parte, que forman las marismas y los arenales del del Guadalquivir, al que pertenecen y del que son resultado y al que se deben protegidos, los espacios más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza ecológica. Esto es producto de un proceso de cerramiento del gran lago, que es donde están las lagunas de las marismas del Guadalquivir. Se fue cerrando por la flecha de arenas gordas desde la Torre de la Higuera hasta Malandar, y por el otro lado la Algaida fue cerrando el golfo, y esto es lo que queda, la boca por la que sigue desembocando el río que con sus limos, con sus ercillas y sus afluentes rellenó ese lago hasta convertirlo en las marismas. Es lo que queda, la boca de esa. Esa boca está actualmente dividida o clasificada o diversificada en una parte interior que tiene una barra, la barra interior rocosa, y una barra más externa, ya a la altura de Chipiona, la barra externa, que son los placeres, el placer de Santa Junta, este segundo arenoso, la primera rocoso, la Restinga, la Riza, por donde entraban y siguen entrando los barcos, claro, en esta desembocadura del Guadalquivir, que les conduce, gracias al carácter de estuario, de que la marea penetra hasta Sevilla y más arriba de Sevilla, y eso permite la entrada de los barcos. Que esa marea entre es consecuencia de la horizontalidad y de la casi nula altura que tiene el curso del Guadalquivir hasta más arriba de Sevilla, donde la lámina de agua está a la altura del nivel del mar, por eso sube y baja 2,5 metros, esto lo sabe poca gente en la propia Sevilla, ¿no? Y el fondo del Guadalquivir en Sevilla está bajo el nivel del mar, 10-11 metros. Bien, es verdad que la altura máxima, la profundidad máxima que tiene el río, garantizada en todo su curso, son 6,5 metros en bajamar, y eso es lo que da el máximo, el límite de los barcos que pueden subir, los que tienen un calao máximo de 6,5 metros. Por eso el puerto está continuamente intentando aumentar ese calao, y al aumentar ese calao, con rectificaciones y con dragados, consigue mejorar la navegación, pero también permite y hace que la salinidad ascienda cada vez más.
y dificultando las labores de regadío que se ha ido desarrollando con la transformación de la marisma a uno y otro lado. De ahí el reciente conflicto entre los arroceros y el último intento del puerto de aumentar más el calado, profundizando, haciendo un dragado de profundización hace pocos años, y el conflicto con los arroceros, que ya instalados en las islas del Guadalquivir a uno y otro lado, en la parte que da a los Palacios y Lebrija y en la parte que da a Aznalcázar y Hinojos, o Isla Mayor, sobre todo el Puebla, Coria, Isla Mayor, contra ese proceso de profundización, ¿no? Ese conflicto siempre por el cambio de los usos, las estrategias. Algo que no se puede dejar de decir en este punto, y relacionado con la navegación, que es clave en los usos y las estrategias que siempre se han desarrollado en el Guadalquivir, es la conexión con las Américas, que se hacía a consecuencia del monopolio del comercio de Sevilla por esta vía, y que conecta Sevilla, pero también Sanlúcar, pero también Doñana, con esa tradición transoceánica de conexión con las colonias, con las Indias, con las Américas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, en este sentido, es un símbolo, constituye todo un símbolo el que se hable de que el caballo americano procede precisamente de las yeguadas y que históricamente han pastado, han vivido, se han desarrollado en las marismas del Guadalquivir. No soy experto en el tema, no sé hasta qué punto esto es absolutamente cierto, parece plausible, pero en cualquier caso constituye ese símbolo de conexión que le da ya que adelanta una seña de identidad de Doñana, que es su carácter universal, la proyección global, ahora por su importancia biológica, antes por estar en el mundo del Guadalquivir, que conectaba con el Nuevo Mundo y con el conjunto del mundo conocido en la época de la relación de Andalucía, de Sevilla, Andalucía con las Américas. Muchas gracias. Estamos en la Retuerta. Como su propio nombre indica, la Retuerta es algo que da vuelta, que es retorcido, y en realidad, desde el punto de vista físico, la Retuerta es el producto del encuentro de aguas que vierten desde el gran Cerro de los Ánsares hacia la marisma, las aguas de las marismas, y esa unión de esas aguas y las arenas del Cerro de los Ánsares entrando en las arcillas da lugar a una mezcla, y esa mezcla es algo un poco indómito, un poco especial. Se puede decir que la Retuerta se podría considerar como el núcleo fundamental, más, por llamarle de alguna forma virginal, de la vera de Doñana. Queremos comentar, o vamos a comentar con Juan y con Carmen, el asunto de lo que significa la Retuerta como percepción. Juan, nosotros hemos trabajado en este asunto y tú has entrevistado a gente en los pueblos, en Almonte principalmente, y ¿nos puedes decir un poco a qué suena Retuerta en Almonte? Bueno, la Retuerta es algo que encierra como una especie de misterio, ¿no? Es algo muy dual, algo que por una parte tiene simpatía y por otra rechazo, ¿no? Quizás el paradigma o el referente de la Retuerta
y sobre todo en los pueblos periféricos, sobre todo en Almonte, sean las yeguas de la Retuerta, que son las más brutas y las más nobles. O sea, ahí está este doble elemento. Y responde un poco a lo que es la Retuerta. La Retuerta, como tú también comentabas antes, es un lugar muy primitivo, muy geológicamente, es muy vivo, probablemente sea lo más vivo y lo más antiguo, entiendo, lo más expresivo de una tierra que se está haciendo, ¿no? Esto es un lugar crudo, aquí están los nócles, los ojos, aquí esto es un pantano, por aquí no se puede andar, ¿no? La Retuerta, la percepción que se tiene desde los pueblos, es un lugar que engulle, ¿no? La Retuerta, las yeguas se ahogan, el hombre se pierde, se hunde, entonces, pero a la vez tiene este referente de nobleza en el sentido de pureza, ¿no? Y bueno, y ahí juega con esta digamos, conceptos contrarios, ¿no? Pero es probablemente de los lugares más significativos de Doñana, y para la gente relacionada con Doñana de la periferia, sea la Retuerta este gran referente de pureza, de nobleza a la vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí sería la percepción un poco que se tiene de este lugar, ¿no? También hemos trabajado esto desde el punto de vista de la creación pictórica, ¿no, Carmen? ¿Y a ti qué te ha sugerido? ¿Qué conclusiones has sacado tú como pintora de este territorio? Yo creo que lo que más llama la atención, no a un pintor, sino a cualquiera que pase por la vera y se encuentre con la Retuerta, lo que más llama la atención es como ese punto de desorden que encuentra, ¿no? Es frente a la ondulación brillante de las arenas, ¿no? De las dunas, y la graduación sutil del cromatismo de las marismas, de repente nos encontramos unas zonas con unas texturas visuales, una profundidad cromática y una entropía, un desorden muy llamativo. Es algo que no pasa desapercibido a los ojos de nadie. Desde luego un sitio inhóspito, como ha dicho Juan, que no invita a entrar y que realmente cuando uno pone los pies siente que está inestable. En una zona inestable. El inestable, lo inestable, lo que produce miedo, ¿no? Es el miedo, también incluso los animales, ¿no? Los animales también tienen miedo a moverse por este nocle o ñocle, que en el fondo es un gran ojo, oculto por la arena que cae del Cerro de los Ánsares y que apenas se ve, pero que se pueden perfectamente, diríamos, atascar e incluso meter para adentro, claro, ahogarse las bestias, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, tenemos alguna imagen que son muy curiosas, que nos mandaron algunos ganaderos sobre cómo tuvieron que sacar de aquí pues, a un ciervo y a una yegua en un momento oportuno. En fin, eso es lo que da de sí este espacio que También, Juan, destacaría que es muy cambiante, ¿no? Dentro de la profundidad cromática se destaca siempre, pero es muy cambiante, ¿no? Estamos en invierno y el cromatismo es áspero, es profundo, pero cuando llega la primavera emergen helechos con zarzas, hay unas mezclas cromáticas muy especiales, ¿no? Creo que también es muy significativo. Manzanilla. La marisma cambia estacionalmente, pero la Retuerta se convierte... Sí. Muy bien. Y también hay otra connotación o denotación que es respecto de los pueblos del entorno de Doñana, lejanía, ¿no? Está lejano de todo, ¿eh? Quizás esté más cerca, evidentemente, lógicamente de Sanlúcar, pero claro, Sanlúcar, de hecho, para Sanlúcar Doñana es la otra banda y ya de por sí es lejana. Pero para los pueblos del norte es lo lejos, ¿no? Lo lejos. Niño, te voy a dar una bofetada y vas a llegar a la Retuerta, como un sitio muy lejos, muy lejano. Eso es. Y vamos, el nombre lo dice todo en realidad, ¿no? Retorcida. Es muy curioso porque aquí los nombres en este sitio, en este rincón, son especiales. Aquello donde están aquellos álamos y el gran eucalipto del fondo, se llama El Hondón. Un poquito más para acá
hay un pacil que se llama el pacil del mal tiempo. Y a esto la retuerta. Son todos nombres un poco especiales, oscuros, de un mundo efectivamente agresivo, lejano, miedoso, etc. Muy bien, estupendo. Pues nada, ahí quedó.